Ideología de género, lo básico que debes saber. Concepto de ideología. La palabra ideología proviene del griego idea, que significa forma, apariencia, y logos, que significa discurso, estudio, palabra, razón. En su esencia, una ideología es un conjunto de ideas y creencias, que estructuran la visión del mundo de una persona o grupo, guiando sus decisiones y acciones. Estas ideas abordan aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Las ideologías no son simplemente conjuntos de ideas neutras, sino que suelen tener una carga política e intentan moldear la sociedad según un objetivo específico. En su forma más pura, una ideología busca imponer una visión particular del mundo sobre la sociedad, transformando la realidad para que se ajuste a su modelo teórico. Por tanto, las ideologías pueden convertirse en herramientas de poder, que cuando son adoptadas por el Estado o por movimientos sociales influyentes, pueden reconfigurar instituciones, leyes y hasta las normas culturales. Concepto de sexo y género. El sexo es un término biológico que se refiere a las diferencias físicas y fisiológicas entre hombres y mujeres, como los cromosomas, las hormonas y los órganos reproductores. Estas diferencias son objetivas, naturales, y se observan en todos los seres humanos desde el nacimiento. El sexo es en esencia una realidad biológica inalterable, que define la distinción entre lo masculino y lo femenino. Por otro lado, el género se ha utilizado históricamente para referirse a los roles sociales, comportamientos y expectativas que una sociedad asigna a las personas en función de su sexo biológico. Sin embargo, en las últimas décadas, el concepto de género ha sido redefinido, especialmente por ciertas corrientes ideológicas, para representar una construcción social, independiente del sexo biológico. Según estas visiones, el género es una identidad que cada persona elige o con la que se identifica, más allá de sus características biológicas. Doctrina y dogma. La doctrina se refiere a un conjunto de principios o enseñanzas, que se considera verdadero y que debe ser aceptado y seguido por quienes pertenecen a una determinada organización o grupo, como una religión, una ideología o una escuela de pensamiento. A diferencia de la ideología, que puede estar abierta al debate y a la reinterpretación, la doctrina tiende a ser más rígida y busca ofrecer un marco de pensamiento y acción coherente para sus seguidores. El dogma, en cambio, es una afirmación o conjunto de afirmaciones que se consideran indiscutibles y que no pueden ser cuestionadas sin romper con la ortodoxia del grupo que las promueve. En un contexto religioso, los dogmas son verdades de fe, que deben ser aceptadas sin dudas. En ideologías extremas, los dogmas pueden tomar la forma de ideas incuestionables, que se imponen como la única verdad aceptable. Relación y diferencia entre ideología, doctrina y dogma. Mientras que la ideología es un sistema de ideas más dinámico y adaptable, que puede evolucionar con el tiempo, la doctrina es más estática y proporciona una guía clara y estructurada para la acción. El dogma, por su parte, es la forma más rígida de creencia, que no admite crítica ni revisión. En el contexto de una ideología de género, por ejemplo, podríamos ver cómo ciertas ideas comienzan como parte de una ideología más amplia, pero con el tiempo se doctrinan y se dogmatizan, volviéndose casi imposibles de discutir sin enfrentarse a fuertes repercusiones sociales o políticas. Esto muestra cómo una ideología puede evolucionar para volverse más rígida y menos abierta al debate, acercándose más a una doctrina o incluso a un dogma. Entonces las ideas del progresismo globalista, que no se pueden llegar a discutir, ¿sería más apropiado llamarlo ideología o dogma progresista? Chiuli, podríamos llamarlas por el momento como una ideología progresista, porque son un conjunto de ideas que guían cómo piensan y actúan ciertas personas o grupos. Pero si esas ideas se imponen como verdades absolutas que no se pueden cuestionar,
como suele pasar muy seguido en la actualidad, también se podrían considerar como un dogma progresista, porque un dogma es algo que se cree sin discusión, como si fuera una verdad incuestionable. Ya definiste qué era la ideología de género, ahora, ¿puedes darme dos definiciones ideológicamente opuestas? Para llegar a entender mejor el debate político que hay en redes sociales. Por favor. Aquí tienes dos definiciones ideológicamente opuestas, para que entiendas las diferencias. Concepto de ideología de género, según Agustín Laje. Agustín Laje, un politólogo y escritor argentino, conocido por sus críticas a la ideología de género, define este concepto como una construcción ideológica y anticientífica, que tienen un claro propósito político, que busca desvincular completamente el sexo biológico del género, afirmando que el género es una construcción puramente social y no influye lo biológico. Según Agustín Laje, la ideología de género intenta imponer la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres son producto de estructuras sociales opresivas y no de la naturaleza humana. Sostiene que esta ideología tiene un fuerte contenido político, ya que busca transformar la sociedad y la cultura según un modelo que elimina la distinción natural entre los sexos masculino, femenino y promueve una noción de identidad de género fluida e independiente del sexo biológico. Para Laje, esto lleva a una distorsión de la realidad y a la imposición de políticas que, en su opinión, socavan valores tradicionales, familiares e incluso a la misma ciencia biológica, sostenido por la cultura occidental judeo-cristiana. Definición de ideología de género desde una perspectiva feminista radical. Una definición de ideología de género, desde una perspectiva del feminismo radical, podría provenir de la filósofa y feminista estadounidense Judith Butler, aunque su enfoque es más académico y crítico. Butler, conocida por su trabajo en teoría de género, no usa el término ideología de género en un sentido negativo, pero su obra está a menudo asociada con lo que críticos, como Agustín Laje, describen bajo este término. Según Butler, el género es una performance, es decir, no es algo que se nace con, sino algo que se hace. El género, para ella, es una serie de actos repetitivos y rituales, que se desarrollan dentro de un marco social, que dicta cómo los cuerpos deben comportarse, según las normas de masculinidad o feminidad. En este sentido, el género es visto como una construcción social, que puede y debe ser deconstruida. Esto se podría llegar a traducir para que se entienda bien lo que representa. Es destruir por completo las normas masculino-femenino y reemplazarlas por otros conceptos nuevos. Para Butler, para liberar a las personas de las restricciones impuestas por la normatividad de género. Butler argumenta que las categorías de hombre y mujer son el resultado de una construcción social que refuerza el sistema patriarcal y opresivo. Esta visión de género se contrapone fuertemente con la definición dada por Agustín Laje, quien ve estas ideas como parte de una agenda política que intenta imponer un relativismo sobre la identidad sexual y socavar las bases biológicas de la distinción entre hombres y mujeres. Políticas de género. Las políticas de género se refieren a un conjunto de medidas y normativas implementadas por instituciones gubernamentales, organizaciones y entidades, para abordar y reducir las desigualdades basadas en el género. Es decir, es la implementación política de la ideología de género, para que se pueda entender mejor. La ideología de género y las políticas de género están basadas en el feminismo o también en el comunismo y el socialismo. Sí, Julie, la ideología de género se basa en gran parte en el feminismo radical, que se relaciona con ideas de izquierda. Pero fíjate que no dije solo feminismo, ya que la primera ola y muchas autoras de la segunda ola del feminismo no están de acuerdo con la ideología de género y sí defendían a las mujeres. Estas ideas también tienen influencias del socialismo y del comunismo. Aunque algunos liberales progresistas de derecha
también apoyan ciertas políticas de género, pero para que te quede claro, la base teórica principal proviene del feminismo radical y del pensamiento de izquierda. A continuación, te mencionaré las raíces ideológicas para que quede más claro. Raíces ideológicas. Marx, Gramsci, la Escuela de Frankfurt y Laclau. En este apartado se exploran las influencias de Karl Marx, Antonio Gramsci, la Escuela de Frankfurt y Ernesto Laclau, en el pensamiento crítico contemporáneo. Aunque el feminismo no se menciona directamente, es relevante señalar que muchas de las ideas de la ideología de género están profundamente influenciadas por el feminismo, el cual se relaciona con las corrientes de pensamiento crítico de izquierda, representadas por estas figuras. Karl Marx y el Manifiesto Comunista. Lucha de clases y desconstrucción de estructuras sociales. Karl Marx propuso que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases, donde las estructuras sociales existentes deben ser derribadas para alcanzar una sociedad sin clases. La ideología de género adopta este enfoque al considerar las diferencias de género como una construcción social, utilizada para oprimir y mantener estructuras de poder, promoviendo la deconstrucción de estas diferencias, para alcanzar una sociedad más igualitaria. Abolición de la familia tradicional. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels critican la familia burguesa y abogan por su abolición como parte del proceso revolucionario. La ideología de género cuestiona y busca redefinir los roles tradicionales dentro de la familia, promoviendo nuevas formas de organización familiar y parentalidad, que desafían las nociones convencionales. Antonio Gramsci y la hegemonía cultural. 1929 a 1935. Los cuadernos de la cárcel fueron escritos entre 1929 y 1935 mientras estuvo en prisión. No fueron publicados en su totalidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Las ediciones completas comenzaron a aparecer en la década de 1950 y 1960, y su impacto en la teoría política y cultural ha sido profundo desde entonces. Concepto de hegemonía cultural. Gramsci planteó que para lograr un cambio revolucionario, es necesario alcanzar la hegemonía cultural, es decir, controlar y transformar las instituciones culturales y educativas para difundir y consolidar nuevas ideologías. La ideología de género utiliza este enfoque, al infiltrarse en sistemas educativos, medios de comunicación y políticas culturales, para normalizar y promover sus conceptos sobre identidad y orientación sexual. Transformación de la conciencia social. Gramsci enfatizó la importancia de cambiar la conciencia y el sentido común de la sociedad, para lograr una revolución efectiva. Mediante campañas educativas y culturales, la ideología de género busca modificar la percepción social sobre el género y la sexualidad, presentando estas ideas como el nuevo sentido común y estándar social. Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Décadas de 1920 y 1930. Crítica a la sociedad y a la cultura occidental. La Escuela de Frankfurt desarrolló una teoría crítica que cuestiona profundamente las estructuras, valores y normas de la sociedad occidental, especialmente aquellas derivadas del capitalismo y la tradición judeocristiana. La ideología de género adopta esta crítica al cuestionar las normas y valores tradicionales relacionados con el género, la sexualidad y la familia, considerándolos como instrumentos de opresión y control social. Emancipación y liberación individual. Los pensadores de Frankfurt promovieron la idea de emancipación individual, como medio para liberar a las personas de estructuras sociales opresivas. La ideología de género enfatiza la autodeterminación y la libre expresión de la identidad de género, promoviendo la idea de que cada individuo debe tener la libertad de definir y expresar su propio género, sin restricciones sociales o biológicas.
Ernesto Laclau y la construcción de identidades políticas. A. Populismo y articulación de demandas sociales. Laclau propuso que las identidades políticas se construyen mediante la articulación de diversas demandas sociales en un discurso en común. La ideología de género se beneficia de esta estrategia al unir diferentes movimientos y reivindicaciones, como las feministas, LGBTQ+, etc., pero todas ellas, bajo una agenda común, que busca redefinir las estructuras sociales relacionadas con el género y la sexualidad. B. Desestabilización de identidades fijas. Laclau argumentó que las identidades son fluidas y se construyen discursivamente, no son fijas ni esenciales. Esta idea se refleja en la promoción de la fluidez de género y la multiplicidad de identidades de género, desafiando las categorías tradicionales y fijas de hombre y mujer. Implementación en instituciones y políticas públicas. 1. Sistema educativo, ESI, Educación Sexual Integral. Introducción temprana de conceptos de género. A través de programas de ESI, Educación Sexual Integral, se introducen conceptos sobre la fluidez de género y la autodeterminación de la identidad de género, desde edades muy tempranas. Se enseña a los niños que el género es una elección personal y que pueden identificarse más allá de las categorías tradicionales de hombre y mujer. Hormonización y transiciones de género en menores. La promoción de la autodeterminación de género ha llevado a casos donde menores son sometidos a tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo. Críticos señalan que estas intervenciones médicas en niños pueden tener consecuencias físicas y psicológicas graves, argumentando que los menores no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones tan trascendentales sobre su cuerpo e identidad. C. Desplazamiento de la ciencia biológica. La enseñanza de que el género es totalmente independiente del sexo biológico es vista como un rechazo a las evidencias científicas, que establecen diferencias biológicas claras entre hombres y mujeres. Se acusa a estos programas de minimizar o ignorar la biología en favor de construcciones sociales ideológicas. 2. Universidades y academias. Currículums y estudios de género. La inclusión de estudios de género en universidades ha promovido la investigación y difusión de teorías que apoyan la fluidez y construcción social del género. Se fomenta un ambiente académico que respalda y legitima estas ideas, a menudo marginando o desacreditando perspectivas que defienden la importancia del sexo biológico. 3. Políticas de inclusión y diversidad. Instituciones académicas implementan políticas que reconocen y protegen una amplia gama de identidades de género, modificando reglamentos, lenguaje y prácticas institucionales. Estas políticas incluyen el uso de pronombres preferidos, baños y espacios inclusivos, y sanciones contra expresiones consideradas transfóbicas o discriminatorias. 4. Cultura y medios de comunicación. Representación y normalización. Medios de comunicación y producciones culturales integran y normalizan personajes y narrativas que reflejan la diversidad de identidades de género, influenciando la percepción y aceptación social. Se utilizan plataformas culturales para promover mensajes que respaldan la ideología de género y desafían las concepciones tradicionales. 5. Censura y cancelación. Existe una tendencia a censurar o cancelar voces y opiniones que critican o cuestionan la ideología de género, limitando el debate público y la diversidad de perspectivas. Esto genera un clima donde expresar desacuerdo con estas ideas puede llevar a repercusiones sociales y profesionales. Incluso a perder los empleos o poder desarrollar un emprendimiento económico, hasta prohibiciones en redes sociales. 6. Deportes. Participación de atletas transgénero. La inclusión de atletas transgénero
en competencias deportivas según su identidad de género autopercibida, ha generado controversia, especialmente cuando individuos biológicamente masculinos compiten en categorías femeninas. Críticos argumentan que esto crea desventajas injustas y pone en riesgo la integridad y equidad de las competiciones deportivas femeninas. Y la realidad empírica demuestra esto. 7. Organismos internacionales, ONU, OMS, Foro Económico Mundial, y las ONG. Promoción y financiamiento de políticas de género. Organismos internacionales respaldan y financian programas y políticas que promueven la ideología de género a nivel global, incluyendo la implementación de la ESI, educación sexual integral y la protección de derechos relacionados con la identidad de género, vulnerando las soberanías de los países, al no poder decidir por sí mismos qué es lo más conveniente para ellos. Estas organizaciones emiten directrices y recomendaciones que influyen en las legislaciones y políticas nacionales, buscando estandarizar la aceptación y promoción de estas ideas en distintos países. El objetivo final no es otro que el de un gobierno global, donde los países dejen de existir tal como los conocemos hoy en día y las decisiones se tomen desde un solo poder central a cargo de burócratas. Presión sobre políticas nacionales. Los países, especialmente aquellos en vías de desarrollo o con economías más frágiles, a menudo se enfrentan a presiones para adoptar leyes y políticas que se alineen con la ideología de género. En muchos casos, la ayuda financiera y las colaboraciones internacionales están condicionadas a la implementación de estas medidas. Esta situación plantea un dilema para las naciones más vulnerables, que dependen del apoyo externo para su estabilidad económica. Para algunos críticos, esto puede parecer una forma de injerencia en la soberanía nacional y en las tradiciones culturales, ya que se percibe como una imposición de normas y valores que podrían no resonar con las costumbres locales. Así, se abre un debate sobre el equilibrio entre la promoción de derechos universales y el respeto por la autonomía cultural y política de cada país. Consecuencias y críticas a la ideología de género y a las políticas de género. Confusión e inestabilidad en la identidad de los niños. La introducción temprana de conceptos de fluidez de género puede generar confusión en niños, que están en etapas cruciales de desarrollo y formación de identidad. Se señala que esto puede llevar a decisiones precipitadas sobre la identidad y el cuerpo, que tienen consecuencias permanentes en esos niños, cuando lleguen a ser adolescentes o adultos. Impacto en la salud física y mental. Tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en menores conllevan riesgos significativos para la salud, incluyendo efectos secundarios físicos y posibles problemas psicológicos a largo plazo. Existe preocupación sobre la falta de estudios a largo plazo que evalúen los impactos de estas intervenciones en niños y adolescentes. Erosión de valores y estructuras tradicionales. La ideología de género es vista como una amenaza a los valores y estructuras familiares tradicionales, que han sido pilares de la sociedad occidental. Se teme que la redefinición de roles y estructuras familiares pueda llevar a una desestabilización social y cultural, basadas en simples teorías y autopercepciones, en vez de métodos científicos o de comprobaciones empíricas constatables. Limitación de la libertad de expresión y conciencia. La imposición de esta ideología en instituciones y políticas públicas puede restringir la libertad de expresión y conciencia de individuos que mantienen creencias tradicionales sobre el género y la sexualidad. Personas y organizaciones que expresan desacuerdo con estas ideas pueden enfrentar sanciones, ostracismo social y repercusiones legales. Conclusión. En una época en la que los valores fundamentales de la sociedad se encuentran en constante cuestionamiento, es crucial que mantengamos la claridad y la valentía para discernir entre lo que se presenta como un noble ideal y lo que realmente es un proyecto político encubierto. La ideología de género, bajo la fachada de lucha por la igualdad y los derechos, esconde en sus profundidades un conjunto de intereses que trascienden el bienestar individual o colectivo,
persiguiendo objetivos políticos y económicos que buscan reconfigurar la estructura social. Este discurso, que se disfraza de liberación, en realidad encierra una agenda de poder que se alimenta de la fragmentación de la sociedad, dividiendo a las personas en identidades cada vez más atomizadas. Así, mientras predica la diversidad, siembra la discordia, y en su búsqueda de un supuesto progreso, pone en riesgo los lazos que nos unen como humanidad. Es en estos momentos críticos cuando debemos mirar más allá de las palabras bonitas y los eslóganes llamativos. Debemos preguntarnos a quién sirve realmente este nuevo discurso, y qué tipo de sociedad estamos construyendo si abrazamos sin cuestionar cada una de sus premisas. Defender la dignidad humana no debería implicar ceder a manipulaciones ideológicas. Es posible abogar por la verdadera igualdad y el respeto sin perder de vista los valores que sostienen una convivencia justa y armónica. No permitamos que los intereses ocultos de unos pocos nos desvíen del camino hacia una sociedad más equitativa y verdaderamente libre. Al final, la verdad tiene una fuerza que ninguna ideología puede sofocar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros discernir, cuestionar y defender esa verdad, para garantizar que el futuro que construimos esté basado en principios auténticos y no en una fachada engañosa que oculta propósitos más oscuros. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.